Seguro que has escuchado el nombre de Elon Musk y lo has relacionado con los coches eléctricos o con naves espaciales, pero estas no son las únicas hazañas que Elon ha logrado. En el vídeo de hoy conocerás un poco sobre la vida de este personaje, dónde nació, qué estudió, cuál fue su primer negocio, cuántas empresas ha construido y por supuesto cuánto dinero tiene en su cuenta y en su bolsillo. Recientemente, Tesla obtuvo la distinción de ser el fabricante de automóviles estadounidense más valioso de toda la historia de Estados Unidos, alcanzando un valor de mercado récord de 86,5 mil millones de dólares. Una empresa que comenzó en 2003 superando a empresas a largo plazo como Ford y General Motors por entre 10 y 20 millones de dólares es toda una sorpresa a la cual la gente reacciona cuando ve las noticias. Elon Musk es un visionario del futuro y ha estado en el centro de atención de todo el mundo, por ser uno de los multimillonarios más eclécticos y con un patrimonio neto de alrededor de 29 mil millones de dólares. Es una de las personas más ricas que existen, pero ¿podría ser más rico? ¿Podría llegar a superar a Jeff Bezos para convertirse en el hombre más rico de todo el planeta? ¿Podría llegar tan lejos como para convertirse en el primer trillonario del mundo? Pues entonces vamos a ver qué tan rico podría volverse Elon Musk. Pero primero, obviamente, tenemos que ver de dónde viene este genio. Elon Musk nació en Sudáfrica y no en Estados Unidos, y durante su niñez estuvo muy interesado en la tecnología. Aprendió a programar por sí mismo y vendió su primer videojuego a la edad de 12 años. En la escuela secundaria fue intimidado con frecuencia por personas que probablemente se sentían bastante estúpidas. Recibió algunos empujones, pero el éxito es la venganza más dulce. Fue a la Universidad de Canadá y luego a la Universidad de los Estados Unidos, y para poder mantenerse económicamente tuvo que convertir su apartamento de la universidad en una especie de bar clandestino donde hacía fiestas y cobraba $5 por cabeza a los estudiantes que iban a pasar el rato. Los empresarios vienen en todas las formas, ¿no te parece? Luego de obtener su licenciatura en Física y Economía, pasó a formar una startup con su hermano llamada Zip2. Esta era básicamente una página amarilla de internet con un mapa que incluía todos los negocios que existían antes de los teléfonos móviles inteligentes. 4 años después, ya en 1997, Elon Musk vendió Zip2 por 307 billones de dólares y él se quedó con 22 billones de dólares. Para un joven de 28 años, 22 billones de dólares no está nada mal, ¿verdad? Mientras que mucha gente de esa edad tomaría el dinero y lo invertiría en un yate y una casa en Hollywood Hills, Elon Musk tenía un poco más de negocios en mente e invirtió el dinero en X.com, un servicio de banca en línea. Un año después se alió con la empresa Confinity Technologies y juntos fundaron PayPal, la empresa de internet más grande que ha existido nunca. Luego del éxito de PayPal fue vendido a eBay por 1.500 millones de dólares y las ganancias de Elon de ese pequeño negocio fue de 180 billones de dólares, así que ahora puedes saber cómo acumuló Elon Musk todo ese dinero para formar las empresas que a día de hoy posee. Elon Musk confesó que pudo haberse comprado una cadena de islas privadas, pero que eso no le interesaba en absoluto. Desde niño siempre había llamado la atención todo lo que tenía que ver con el universo y siempre había pensado que hay diferentes formas en las que el planeta puede ser destruido y el ser humano sigue y seguirá evolucionando con el pasar del tiempo, pero el armamento nuclear en los últimos 60 años ha hecho realidad la posibilidad de extinguirnos nosotros mismos sin quitar la posibilidad de un impacto de un asteroide, cambios climáticos y virus que pueden destruir la raza humana. Vio la colonización de otros planetas como una necesidad en la evolución del ser humano y la posibilidad de que Marte pueda ser habitado. En el año 2001, a los 30 años de edad, Elon Musk contextualizó el Mars Oasis, un proyecto ambicioso que permitiría enviar a Marte un invernadero experimental en miniatura, pero para esta gran hazaña necesitaba un cohete, así que viajó a Rusia personalmente con la intención de comprar algún cohete a buen precio, pero lo rechazaron y desecharon totalmente su petición. Luego, con las relaciones adecuadas, pudo lograr que le dieran una cotización de 8 millones de dólares por un cohete, del cual todas las partes se perderían en un único despegue, y no era un precio aceptable para él. Y después de echarle un ojo a varios cohetes rusos, él mismo se dio cuenta que la tecnología de estos cohetes y su valor era muy viejo.
Esto le sirvió como un impulso para crear una empresa que construyese los cohetes que él necesitaba producir hasta el 85% de todas las partes necesarias que necesitaban ellos mismos, así que en el 2002 fundó SpaceX. La compañía podía ser capaz de reducir el coste un 10% y aún así obtener un 70% de todos los beneficios, y mejor aún, la mayoría de los componentes podrían ser utilizados para estos lanzamientos. Elon Musk sacó de sus bolsillos $100 millones y los invirtió en la creación de esta compañía que, calculando todo lo que poseía hasta esa fecha, era la cantidad más grande que había quitado y invertido en su capital hasta esa fecha. En el 2004 se percató de que una pequeña compañía llamada Tesla Motors, los cuales estaban teniendo problemas en diseñar un auto eléctrico, Elon Musk vio una oportunidad de negocio y ayuda para reducir un poco el calentamiento global. Se unió a Tesla Motors como máximo inversor y uno de los directores para el primer modelo que tenían pensado gastar $25.000 millones y terminaron gastando $140 millones, que hizo que la compañía se endeudara hasta el cuello, y para colmo en ese año la economía de Estados Unidos pasó por un pequeño declive. Todo apuntaba hacia el fracaso de Tesla y iba a desaparecer. De hecho, estuvo muy cerca de la bancarrota. Elon Musk buscó financiación entre sus compañeros empresarios, entre ellos Sergey Brin, que invirtió $500.000 y un grupo de empleados de Tesla firmaron cheques para mantener la empresa a flote. Elon Musk fue nombrado el CEO y él mismo ideó otra estrategia para sacar al mercado lo más rápido posible el Tesla Roadster, que era el primer carro eléctrico deportivo, con un precio tan elevado que solamente las personas adineradas pudieran pagar por él y utilizar las ganancias de estas ventas para construir un carro mucho más asequible, y le funcionó, logrando su objetivo. No nos olvidemos de SpaceX, cuya crisis económica en Estados Unidos también le afectó, por lo que Elon Musk trabajaba en ambas compañías a la vez, y en SpaceX las cosas no iban muy bien porque los proyectos no daban resultado y la compañía no podía soportar otro fracaso. Varios expertos decían que no lo iban a conseguir y otros simplemente se oponían a que tuviera éxito. Pero gracias al préstamo de Peter Thiel, socio y cofundador de PayPal, ayudó a Elon Musk en su último intento, y vaya si lo lograron. Hicieron que el cohete Falcon despegara y volviera a aterrizar sin ningún tipo de problemas por primera vez en la historia. SpaceX es hoy una de las empresas comerciales más conocidas de Elon Musk y trabaja mucho en la construcción de motores de cohetes. Desarrollan vehículos de vuelo espaciales privados, asustando a toda la ciudad de Los Ángeles con lanzamientos aéreos, ya sabes, cosas comerciales que son habituales. SpaceX no es una compañía de naves espaciales cualquiera, porque sus planes para el futuro son lo que realmente lo distinguen de la invención de colonizar Marte, crear vuelos espaciales privados asequibles y reanudar los vuelos espaciales de los astronautas estadounidenses. Ahora sabes que no todo fue perfecto para Elon Musk, tuvo que soportar una crisis y utilizar su ingenio para poder avanzar y convertirse en la persona que es hoy en día. ¿Cómo puedes aburrirte con una empresa que fabrica automóviles y otra que fabrica cohetes espaciales? Pues tal vez te sorprendas, pero estas no son las únicas compañías que tiene Elon Musk. Tiene otras compañías incursionando en varios enigmas de la humanidad. Starlink es una iniciativa satelital que tiene la intención de proporcionar internet de alta velocidad y a bajo coste en todo el mundo. Las únicas dos cosas que podías desear de internet, pero ¿cuánto le costará? Un reciente estudio de Morgan Stanley espera que Starlink cueste alrededor de 120.000 millones en los próximos 2 años, generando entre 30 y 50 millones adicionales anuales, y una vez que los 12.000 satélites estén activos y proporcionen internet a las empresas de los países y el gobierno de los Estados Unidos, esto va a ser una locura. Elon Musk también tiene una compañía que se dedica a excavar túneles y vende lanzallamas etiquetados como no lanzallamas sin fines de lucro. El 90% del capital es propiedad de The Boring Company, junto con otro 6% que pertenece a SpaceX. The Boring Company planea crear un túnel de transporte subterráneo de alta velocidad que se extienda desde Los Ángeles hasta Seattle a lo largo de las autopistas y al que solo puedan acceder Teslas y otros vehículos eléctricos. Como si el transporte en túnel, el automóvil aeroespacial y el internet a nivel mundial no fueran suficientes, Elon también es el propietario mayoritario de Neuralink, un programa de interfaz cerebro-computador del cual realmente no se sabe nada sobre las ganancias de la compañía y se han mantenido relativamente callados sobre en qué están trabajando, pero parece que pronto saldrá material de películas de ciencia ficción de este negocio. El enlace neural comparte la inteligencia humana con la inteligencia artificial.
OpenIA es otra compañía fundada por Elon y la compañía tiene como objetivo crear una IA, una inteligencia artificial amigable y útil. En otras palabras, crear una inteligencia artificial que no provoque un levantamiento de robots. Microsoft invirtió $1.000 millones en inteligencia artificial en 2019, por lo que es seguro decir que alguien más piensa que la inteligencia artificial abierta nos beneficiará. Por último, tenemos a SolarCity, una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de paneles solares. Fue otra oportunidad de negocio vista por Elon Musk, que apoyó y ayudó a posicionarse en el mercado a través de la inversión y estrategias. Esta compañía es subsidiaria de Tesla y se ha posicionado como la número 2 en la venta de paneles solares en todo Estados Unidos. Todos estos negocios que te hemos explicado son propiedad de Elon y están operados por él mismo. ¿Puedes imaginar cómo se ve la bandeja de entrada del correo electrónico de este pobre tipo todos los días? Aunque es difícil decir cuánto van a ganar todas estas empresas, parece que la marca del $1 trillón no la tiene muy lejos. ¿Quién sabe qué desarrollarán las empresas de investigación o cuánto ganará realmente ese túnel subterráneo? El tiempo lo dirá, pero las cosas ciertamente se ven muy bien para su cuenta bancaria. ¿Crees que se convertirá en el primer trillonario del mundo o ese título permanecerá sin reclamar? Déjamelo en los comentarios qué es lo que piensas y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Un saludo!